Tierra, un espacio para los libros y la poesía. Buenas tardes, como siempre, todos muy puntuales menos yo. Pensaba que venía retrasado, pero acá estoy. Espero hayan logrado hacer su check-in y elegir una ventana, ojalá delante del ala del avión, donde es posible ver las nubes desde arriba, como quien logra verse el cuerpo abandonado en un desdoblamiento de sueño consciente. Me presento, soy Andreas Lucánicos y me han encargado de indicarles una misión. Este es el proyecto Levitando Bajo Tierra, y cada uno de ustedes viajará a través de la vida y la poesía del escritor greco-alejandrino Constantino Cavafis. A usted lo conozco, es el doctor Palabras. De la agencia celebran su participación y agradecen el que haya aceptado la invitación después de 12 capítulos de ausencia. Rasputín. Su tarea será hipnotizar a los oyentes de principio a fin. Y usted, Lawrence Acevedo, usted estará encargado de llevar la maleta con los manuscritos cargados de información que da cuenta de la poesía del escritor que nos convoca. A cada uno le entregué un sobre con la información. Si revisan bien, entre los documentos analizados está la foto de Constantino Cavafis. Nació el 29 de abril de 1863 en Alejandría, Egipto, y en un perfecto juego aritmético murió exactamente 70 años después, el mismo día y el mismo mes, el 29 de abril de 1933. Fue el menor de una familia de 9 hermanos. Su padre, Juan Cavafis, fue comerciante y su madre, Chariclea Fotiadis, procedía de una familia noble de Constantinopla. Por circunstancias de la vida, tales como el fallecimiento de su padre y los disturbios políticos en su ciudad natal, Alejandría, se vio obligado a vivir por algunos años en Liverpool, Londres y Estambul. De allí que se conozca su calidad de políglota, manejando lenguas como la inglesa, el italiano, el hebreo. Por los problemas de orden público en el Reino Unido, regresó a Alejandría. Fue un revolucionario de su tiempo. De allí nuestro interés por un perfilamiento. Quiero citarles algo de lo que escribió para que sepamos a quién y con quién nos confrontamos. Escuchen. Aquel que aspira a trascender en espíritu deberá trascender obediencia y respeto. Obedecerá algunos preceptos, leyes y costumbres, pero desobedecerá otros preceptos, leyes y costumbres. El amor sensual tendrá mucho que enseñarle. No sentirá temor del acto prohibido. La mitad de la casa debe venirse abajo. Así vivirá virtuosamente en la sabiduría. Antes de continuar, miremos el tablero, invoquemos a Dionisio. Aún tenemos 2 horas antes de que debamos pasar para abordar nuestros aviones. Pidamos mientras tanto una copa de vino. Y Rasputín, ¿qué sabe? ¿Qué filtración has hecho sobre el poeta? Andreas, como ha observado Montale, Cavafis es un pagano absoluto y el nacimiento del cristianismo es para él
un trauma que lo turba y lo ofende. No hace mucha diferencia el que ambientes, hechos y personajes de su poesía pertenezcan también anagráficamente a ese pasado, como casi siempre sucede, o provengan en cambio más raramente del contexto de su autobiografía menuda de marginado. Tiendas, cafés, lugares de reunión de homosexuales. En ambos casos, la luz que filtra imágenes y cadencia es la de una inmersión total. Es por esto por lo que son siempre palabras de Montale cuando Cavafis, por ejemplo, nos refiere en primera persona las impresiones de un vagabundo por las calles de Antioquia y sus propósitos de venderse a uno de los 3 pretendientes al trono de Siria. Nuestra credulidad es total. Entre poeta y personaje no hay ninguna distancia temporal ni psicológica, ningún intento o efecto de extrañamiento, ninguna búsqueda de ejemplaridad. Y así, entre otras cosas, se explica cómo es posible que su pronunciación y su lengua estén exentas de cualquier inflexión neoclásica y nos resulten, en cambio, en su naturaleza clásica, absolutamente modernas. Es cierto, Rasputín. Constantino Cavafis ha sido señalado como el referente clásico de la poesía homoerótica. Pero podríamos decir que su situación coyuntural solo da cuenta que él, al igual que tantos otros poetas, también fue atravesado y sorprendido por el Eros. De allí que haya escrito convocante varias páginas de sublime maestría al erotismo y la sensualidad. Pero esta es solo un ala de su vuelo poético, pues su escritura abarca además reflexiones de orden mítico, histórico, en algunos casos tratando temas como la vejez, la soledad y, como ya dijimos, el placer, siendo una voz alzada para su época, llena de prejuicios, desigualdad y violencia. La poesía de Constantino Cavafis da cabida a la melancolía del pasado, al sentimiento de la temporalidad, al recuerdo y la historia. El sentimiento de la vejez, la muerte, el tiempo son constantes en su obra. La brevedad y la sencillez de su estructura confieren a los poemas un matiz inconcluso. Sus poemas, según Politis, pertenecen a 3 campos diferentes: el filosófico, el histórico y el erótico y sensual. El trasvase de un área a otra entre estos diferentes campos es cosa frecuente dentro de sus poemas. De este modo, los poemas históricos servirán de medio de expresión de su erotismo, de su filosofía y de su didactismo. La lengua empleada ofrece una serie de peculiaridades, con la mezcla de griego purista y demótico. Cavafis se nos aparece como un espíritu selectivo, ecléctico, crítico, que aprovecha los rasgos de uno y otro en función de sus conveniencias métricas. A partir de 1912, Cavafis comenzó a publicar y a escribir poemas abiertamente sexuales. En ellos se complacía al recrear, más que recuerdos, el goce de la pasión y el ardor de los deseos no satisfechos. En ese momento importaba menos la erudición y la historia, pues había descubierto que en los cuerpos de la juventud había una sabiduría que aquello no aportaba. La saciedad de los deseos sería fuente de conocimiento. Escuchemos este poema, Lo oculto, de 1908. Por cuanto hice
Y por cuanto dije que no traten de encontrar quién era yo, un obstáculo se alzaba y transformaba mis acciones y mi modo de vivir. Un obstáculo se alzaba y me detenía muchas veces cuando iba a hablar. Mis acciones más inobservadas y mis escritos más ocultos, solo por allí me entenderán. Mas ¿acaso no vale la pena gastar tanta atención y tanto esfuerzo para conocerme? Más tarde, en la sociedad más perfecta, algún otro, hecho como yo, ciertamente surgirá y actuará libremente. Doctor Palabras, ha sido usted el encargado de conseguir la grabación. Reproduzca el contenido del poema que ha logrado obtener de manera clandestina. La letra excavada. Ítaca. Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta, si tu pensamiento es elevado, si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. Los lestrigones y los cíclopes y el feroz Poseidón no podrán encontrarte si tú no los llevas ya dentro en tu alma, si tu alma no los conjura ante ti. Debes rogar que el viaje sea largo, que sean muchos los días de verano, que te vean arribar con gozo, alegremente, a puertos que tú antes ignorabas. Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia y comprar unas bellas mercancías, madreperlas, coral, ébano y ámbar, y perfumes placenteros de 1000 clases. Acude a muchas ciudades del Egipto para aprender y aprender de quienes saben. Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca. Llegar allí, he aquí tu destino, mas no hagas con prisas tu camino. Mejor será que dure muchos años y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla, rico de cuanto habrás ganado en el camino. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ella jamás habrías partido. Mas no tiene otra cosa que ofrecerte, y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado, y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas. Gracias, doctor Palabra. En un comentario acerca de la indiferencia de los griegos por la literatura, escrita en 1907, Cavafy resalta la importancia que es para el escritor la independencia de sus lectores. Dice él, cuando un escritor sabe bien que unos pocos ejemplares serán vendidos, gana una gran independencia para su trabajo creado. El escritor tiene la seguridad, o al menos la posibilidad, de vender toda su edición y quizás futuras ediciones. No pocas veces es influenciado por las futuras ventas. Casi sin saberlo, sin pensarlo, habrán circunstancias cuando, conociendo lo que el público piensa, lo que gusta y compraría, hará algunos pequeños sacrificios. Escribirá esta frase un poco diferente.
dejará aquello afuera. Y no hay nada más destructivo para el arte. Tiemblo con solo pensarlo, cuando una frase debe ser cambiada, cuando hay que omitir algo. Ya escuchamos el poema Ítaca. Podríamos decir que son palabras del poeta al camino, más que el destino y el punto de partida son quizás apenas dos puertos que dan principio y fin. Pero vamos paso a paso. Y lo que sigue es darle cabida a un segundo momento. A profundidad. Lauren, usted está aquí porque la reventa de boletas no suple sus necesidades. Y quizás la poesía no lo haga millonario, pero sí más convencido. Por ahora díganos qué encontró en el poema Ítaca de Constantino Cavafis. ¿Qué clase de códice secreto o anatema reveló en el estudio de este texto que nos convoca? Andreas Lucanicos, creo que la poesía no es un manual de autoayuda y este poema no es un simple disfruta el camino aventurero y desea que sea largo, vuélvete sabio y llega agotado a puerto, como quien hace una apología al disfrute de la vida, como quien dice lo que importa es el trayecto, no la meta. Yo no veo eso en este poema. Yo veo una búsqueda inagotable trazada por la incertidumbre. Desde luego que percibimos el mundo desde lo que llevamos por dentro y desde nuestras preconcepciones. Pero pareciera que este poema nos habla del tránsito, de una búsqueda cuyo término no está prefijado porque solo se comprenderá una vez llegados a puerto. Solo una vez arribemos a Ítaca, viejos, sabios y cansados, comprenderemos lo que son las Ítacas. Entonces el poema se torna impreciso, pues la meta solo la reconocerá cada uno al final de su búsqueda. Cada quien tiene su Ítaca y en virtud de ella se traza su camino. Esta búsqueda me resulta inquietante y atractiva porque puede ser la llegada a uno mismo, arribar al propio puerto del alma y la conciencia tras haber transitado por los derroteros de la vida. Y reconocerse sabio, cansado y transformado, comprendiendo que aunque se parte desde sí mismo y uno mismo es el punto de llegada, siempre se llega a un lugar distinto del que se partió. Pero, ¿qué es lo que se busca?, le preguntó a Cavafis. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el tránsito que debemos añorar sea duradero? Pues no todas las vidas son una búsqueda llena de aventuras y aprendizajes a cuyo término llegamos sabios y complacidos. Hay vidas que no buscan ni encuentran nada. Hay espíritus llenos de poseidones iracundos, de cíclopes y lestrigones despiadados. Hay espíritus ponzoñosos que se regodean en la fetidez de sus miasmas y que solo añoran la muerte y propician la brevedad de sus vidas miserables. Pero también hay maldad, hipocresía y sevicia poblando la tierra por doquier, aunque no las llevemos en nuestras almas. Entonces, ¿en qué mundo levitaba Cavafis? ¿No conocía el hambre, la penuria y la desesperación? Solo sabía de perfumes egipcios, ámbar, corales y ébano, pero ignoraba los hedores de los vertederos, la sangre de las pústulas infecciosas y la putrefacción de las alcantarillas. No, Cavafis, el mundo también es un pozo séptico y tus palabras parecen flores ocultando el hedor de las tumbas que todos llevamos por dentro. Pues, señores, este poema me ha hecho recordar las palabras de Giovanni Raboni, quien decía que Cavafis representaba una paradoja solo aparente, uno de sus extremos más significativos.
Aun cuando sus extraordinarios reportajes poéticos fechados poco antes o poco después del nacimiento de Cristo son tomados uno por uno estrictamente no metafóricos, igual que resultan no metafóricas en la realidad textual las vicisitudes absurdas de los personajes de Kafka, es un hecho que en conjunto y como a pesar suyo su obra constituye una potente y original metáfora del no estar ahí del hombre contemporáneo, de su exilio fútil y amargo del sentido de la existencia y de la historia. Otro gran poeta griego del siglo XX, Georgios Seferis, intuyó perfectamente esa bipolaridad de la poesía de Kavafis entre milagrosa restitución realista del pasado y metaforización implícita del presentimiento de su fin, cuando habló de ella como de una puesta en escena de todos los aspectos de la infecundidad y señaló su profunda vinculación con el mito de Dios muerto y el patos del naufragio de un mundo. Por otra parte, concuerdo con el señor Acevedo Lawrence cuando nos plantea la posibilidad de que quizás este viaje no sirva para nada o ha sido impuesto por alguna mano poderosa de la que desconocemos el resto del rostro. Temo que esa posibilidad nos conduzca por aquella fórmula bajo la cual todo recaería en el decir que más vale la respuesta que llegar a una posible solución y nos quedáramos siempre viajando en pos de llegar a Ítaca sin llegar a ningún lado. Pues Lawrence Rasputin, creo que mi interpretación del poema no difiere mucho de la que ustedes han hecho. Sin embargo, déjenme comentar. Revisando brevemente el diccionario de la Real Academia de la Lengua, encuentro que viajar indica la acción de trasladarse de un lugar a otro por cualquier medio de locomoción. Esta consideración, que podríamos denominar como una consideración de tipo espacial y por ende geométrica, se puede ilustrar de la manera más abstracta como el desplazamiento en un plano de una línea que va de un punto A a un punto B. También, y haciendo un salto metafórico o acaso arbitrariamente asociativo, podríamos aceptar que el viaje es el desplazamiento que alguien como Odiseo, por ejemplo, el héroe griego, hace de un punto como Troya a otro punto como Ítaca, y en el espacio en donde padeció las aventuras cantadas por los Aedas desde la antigüedad hasta nuestros días. Una mención de la que ya hablaba nuestro querido presentador. Esta interpretación, que podríamos denominar una interpretación de tipo mítica, iguala el viaje a la experiencia de la vida misma. Esta manera de ver el viaje ha sido explotada hasta la saciedad por autores como Joseph Campbell, el famoso mitólogo, quien ha acuñado los términos viaje del héroe en una suerte de narrativa arquetípica de los traslados, desplazamientos y demás acciones en las que todos estamos inmersos y que constituyen una experiencia única en nuestras vidas. Una experiencia que, por cierto, nos devela al final de la aventura o al final del viaje, si se quiere, un conocimiento no solo de la vida, sino del valor de aquellos motivos iniciales por los cuales emprendimos el viaje. Ahora bien, si bien es cierto que este poema de Kavafis evoca el viaje, siempre me ha parecido que este poema oculta cierta ingenuidad del viaje mismo
una ingenuidad, digamos, lo que se transmuta en la que podría ser la ideal voz de un anciano que evoca desde la tradición y el deber ser la experiencia del viaje. A ver, me refiero a que estas expresiones como debes rogar, no has de temer, conserva siempre en tu alma y no has de esperar, entre otras, que desde una posición de quien aparentemente ya ha viajado, advierte de una actitud que se ha de tener ante el viaje. Y ese tono alcanza, digamos, a incomodarme, a desencantarme del viaje o acaso a desencantarme del poema. Esta sospecha se ve confirmada por la característica biográfica del propio Cavafis, quien, aparte de unos pocos años de viajes en su infancia, que por cierto parecen nada placenteros, nunca volvió a viajar. Más aún, el poema evoca la experiencia de un viaje que resguarda cierta solemnidad y cierto triunfo, y al hacerlo deja de lado las experiencias de viaje que, no por ser solemnes, no dejan de ser interesantes y muy enriquecedoras, tales como las que podríamos encontrar relatadas en Kafka, Lovecraft o el mismo Fernando González en su viaje a pie, solo por citar algunos ejemplos. Y en este punto siento yo que coincido con Lawrence. Así que después de estas consideraciones, pienso que el poema Ítaca efectivamente nos habla de un viaje, pero lo ubica en el ámbito poético ideal, un ámbito muy apetecido por las interpretaciones nueva era, que con un trasfondo de superación y triunfo anuncia la experiencia del viaje desde cánones establecidos y virtudes tales como el logro o el éxito, virtudes muy de moda por estos días. Una nota más: cuando yo accedí por primera vez a este poema, y a través de un error de lectura que ahora me parece bastante enriquecedor, creí haber leído en las líneas: los lestrigones, los cíclopes y el airado Poseidón no podrán encontrarte si tú no los llevas ya adentro, en tu alma, si tu alma no los conjura ante ti. Y entonces en esa primera lectura creí haberme encontrado con una versión contemporánea de Don Quijote de la Mancha que invitaba a cultivar monstruos marinos en el interior del alma, que en el viaje aparecerían y se encarnarían e hicieran del mismo viaje una experiencia muy cercana a la sabia y vertiginosa locura que afirma un gran sí, incluso a los monstruos personales con los que se viaja. Con los años entendí que, por el contrario, el poema de Cavafis invitaba a una suerte de coraje y valentía, pero lo hacía desde el temor y el miedo. Tal vez en este punto puedo estar de acuerdo con la intervención de Rasputín. Nos dice Rasputín, en palabras de Giovanni Raboni, que ve en Cavafis una paradoja solo aparente, como si la profundidad del poeta fuese solo una superficialidad enmascarada, si no lo entiendo mal. Pero yo por mi parte no considero que eso suponga un problema o una debilidad del escritor griego. Por el contrario, creo que si algo hace la poesía es configurar una mascarada en la cual los rostros terminan por desaparecer y no nos queda más que una multitud de simulacros. La palabra puede horadar la superficialidad y hacer mella, forjando lo profundo. Que esto sea un artificio es justamente, considero, una de las potencias de la poesía. Y que Cavafis represente solo una paradoja aparente no va en detrimento de la potencia de su poesía en particular, ni de la poesía en general. Lawrence, levitando bajo tierra no es una Ítaca, es solo tierra que levita dentro de nosotros. Rasputín, es cierto, a Cavafis se le confunde
con un poeta de la Grecia antigua y no moderna. Quizás porque desnudó las sábanas de un pasado que creímos ahogado, como el coloso de Rodas que hoy duerme bajo las aguas por las cuales Caronte cruza en silencio. Ahora, doctor Palabras, Cavafis fue primero que Campbell. Debo recordarles a los tres que dentro de las múltiples anécdotas que sobre el poeta se cuentan, hay una que me parece importante destacar ahora, para que comprendan ustedes cuál era la Ítaca cotidiana de Constantino Cavafis. Pues en una de sus múltiples biografías se cuenta que se le veía triste yendo a trabajar en la mañana a la oficina del ministerio egipcio, pero siempre regresaba a casa sonriendo, después de seguramente descubrir en el camino un placer fortuito. Del poeta, si me preguntan a mí, hubiese elegido otro poema y no Ítaca. Por ejemplo, Una noche. El cuarto era pobre y vulgar, oculto en los altos de una taberna equívoca. Desde la ventana se veía la calleja, sucia y estrecha. Desde abajo llegaban las voces de algunos obreros que jugaban a las cartas y se divertían. Y allí, en la cama humilde, ordinaria, poseí el cuerpo del amor, poseí los labios voluptuosos y rojos de la embriaguez, que también ahora, cuando escribo, después de tantos años, en mi casa solitaria, me embriago nuevamente. Se nos acaba el tiempo. Vamos, salgamos un momento. Quizás podamos dar unas caladas cada uno a un cigarrillo. Biblioteca Espacial Internacional. En este tránsito de búsqueda e incertidumbre que me parece Cavafis esboza en su poema, veo también la búsqueda imprecisa que traza Terrence Malick en su maravilloso largometraje titulado The Tree of Life, o El Árbol de la Vida, del año 2011. En este film asistimos a una búsqueda inacabada de los personajes que escudriñan entre sus propios abismos y entre los misterios del universo y de la vida en pos de arribar a un sentido, en pos de comprender los hilos que somos en el tejido de lo infinito. Los planos en esta película se sustraen a lo puramente narrativo y adquieren un poder de afección por su potencia visual. No es la historia la que anuda las imágenes, es más bien un sentimiento, una sensación de que algo profundo y misterioso sucede, subyace y rige todo lo que vemos, pero no podemos descifrar qué es. Esa imprecisión, esa incertidumbre, ese hálito de tensión suspendida me remite a las líneas de Cavafis. Con la diferencia de que en El Árbol de la Vida sí se consideran las oscuridades del mundo, la miseria, la soledad, el dolor y la muerte. En cualquier caso, si de Ítacas se trata, El Árbol de la Vida consuma la búsqueda del misterio en una sucesión de imágenes conmovedoras, cuyos planos finales se desarrollan justamente sobre las arenas de una playa metafísica, en la que los espíritus por fin posan su planta y se reúnen en torno de la blanca espuma de las olas que acaricia sus pies sabios
doloridos y cansados. Ese rigor con el cual Lawrence ha hecho un paralelo entre el poema y la película de Malick me hace pensar en un joven estudiante aplicado y lleno de deseo. Por eso recuerdo ahora inevitablemente ese poema de Constantino Cavafis titulado Vino a leer. Vino a leer. Están abiertos 3 libros, historiadores y poetas. Pero apenas leyó unos 10 minutos y los dejó en el sillón dormita. Pertenece por entero a los libros, pero tiene 23 años y es hermoso. Y hoy, después de mediodía, pasó el amor por su carne ideal, por sus labios, por su carne que es toda belleza. El ardor erótico pasó sin pudor, ridículo por la forma del placer, sin pudor ridículo por la forma del placer. Pasemos ya al siguiente segmento. Correspondencia de alto rendimiento. Más que escritores, en Levitando Bajo Tierra nos encontramos bajo las punzadas intestinales de la zozobra que nos arrojan a un sueño irónico o onírico, dejándonos como refugio el desequilibrio, la demencia y la locura. ¡Salud! Gracias, Rasputín, y gracias a los oyentes que nos comparten sus mensajes, que para nosotros son vitales, pues nos sacan la tierra que nos pesa por dentro. Antes de irme, quiero de Cavafis leerles Vuelve. Vuelve a menudo y tómame, amada sensación. Vuelve y tómame cuando despierte del cuerpo la memoria y un antiguo deseo atraviesa la sangre cuando los labios y la piel recuerdan y sienten las manos que acarician de nuevo. Vuelve a menudo y tómame en la noche cuando los labios y la piel recuerdan. Doctor Palabra, debo abordar el avión. Es momento de que despida usted este viaje y demos cierre permanente a todos los segmentos. Tras acercarme a la figura de Cavafis como poeta y también a su poesía, entiendo aquella suerte de nostalgia que evocan sus versos y que es confirmada por su biógrafo Robert Liddell, quien escribe: es natural que un poeta como Cavafis no fuera poeta sino hasta tener cierta edad, porque un cuerpo ha de haber llegado como mínimo a mediana edad antes de que pueda participar en el sentido del pasado. Y estas palabras del biógrafo, que evocan la nostalgia como sentimiento poético que atraviesa la obra de Cavafis y de la cual Rasputín mencionó como una metaforización del presentimiento de su fin, son justificables, entre otras cosas, por las palabras del mismo poeta, quien escribe este poema Vuelve, que acabamos de escuchar en las palabras de Andreas. De este poema particularmente, les comento que sirvió como inspiración para la banda sonora de la telenovela colombiana Café con aroma de mujer, transmitida en los años 90. Agradecemos a todos aquellos que asisten a esta conexión de Levitando Bajo Tierra y nos despedimos escuchando a Cavafis en la voz de Margarita Rosa de Francisco. Muchas gracias. Ven otra vez y tómame
amada sensación, retorna y tómame cuando la memoria del cuerpo se despierta y un antiguo deseo recorre la sangre. Cuando los labios y la piel recuerdan y las manos sienten que aún tocan, ven otra vez y tómame en la noche. Cuando los labios y la piel recuerdan. Nunca volví a encontrar lo que tan pronto perdí, rostro de amor evocado en mis noches. Consérvalo, memoria como era, y lo que puedas de este amor, y lo que puedas de este amor, devuélveme esta noche. Nunca volví a encontrar lo que tan pronto perdí, rostro de amor evocado en mis noches. Consérvalo, memoria como era, y lo que puedas de este amor, y lo que puedas de este amor, devuélveme esta noche. Lendando bajo tierra, un espacio para los libros y la poesía.